Bien. Bien, acá tenemos un corte de intestino. Ya, acá tenemos un corte de intestino y podemos ver sus 4 capas normales. Mírenme, desde la parte más externa es la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Entonces todo este trayecto, todo este segmento está normal. Y más que todo les muestro para que ustedes puedan compararlo con el segmento delgado. ¿Ya? Todo esto está normal. Están sus 4 capas, es intestino delgado. Incluso vamos a ver por ahí los folículos linfoides. Ahí está. Una porción normal. Sin embargo, aquí vemos otro corte en donde también vemos la mucosa, pero después de la mucosa, bueno, vemos los agregados linfoideos, pero de ahí vemos una pared completamente engrosada y ya no se observa el cile que nosotros hemos visto en la otra porción, ¿verdad? Sino vemos un crecimiento difuso de células. Y al parecer estas células son hipercromáticas, por eso es que se observa como esas manchas un poco más oscuras. Bueno, estamos hablando del leiomyosarcoma y como habíamos mencionado en la primera clase, que es un tumor que no solo va a afectar el útero, ¿no? Sino cualquier órgano de nuestro cuerpo donde haya músculo liso, y aquí estamos frente a una porción del intestino delgado en donde se ha afectado la capa muscular de este intestino. Vemos ahí un gran engrosamiento de la pared por proliferación de estas células musculares lisas con características malignas. Cuando hemos visto solo el leiomioma, simplemente era una proliferación de células en distintas direcciones. O sea, proliferación de músculo liso en distintas direcciones. Pero ahora lo que vemos es una proliferación de células, pero con características malignas. Ahí está, vamos a poder ver estas células. Bueno, todavía estamos lejitos, ¿no? Pero vamos a de repente verla esta porción de aquí. Ahí está. Ahí vemos estas células. Vemos los núcleos, que están bien hipercromáticos, que están bien alargados, bien agrandados, con bordes nucleares irregulares. Vamos por ahí a acercarnos a un grupo de ellas, de repente las zonas que observen. Todas estas zonas, ¿no? Hay proliferación de fibra muscular lisa, pero los núcleos tienen características de malignidad y también vamos a ver el aumento de la mitosis. Por lo mismo que está proliferando y está engrosando esta pared, es que vamos a ver un número aumentado de mitosis. Quizás tengamos que verlo un poquito más cerquita. Ahí está. Esta es la mucosa en realidad, ¿no? Aquí podemos ver en todo caso que hay células completamente hipercromáticas, células fusiformes. Bueno, cuando veamos células fusiformes es porque ha sido un corte longitudinal, ¿no? Pero cuando veamos así unos núcleos más redondos es porque están cortados hacia la mitad. Eso es lo que estamos viendo aquí, un gran desorden, ha perdido la arquitectura por completo del cile, la hipercelularidad es bastante grande, los signos de malignidad de cada uno de los núcleos de estas células musculares. Vamos a buscar la mitosis, porque eso es claro, o sea, aparte de la proliferación de las células musculares, la característica distintiva es el aumento del número de mitosis. Entonces, mientras busco la mitosis, ¿cuál sería la sintomatología clínica si tenemos un sarcoma en el intestino?
Miren este núcleo, ¿no? Bien hipercromático, este núcleo de aquí. Bien abusado y bien hipercromático. Esto de aquí también. Entonces podemos ver claramente que no son células normales. Este paciente con leiomyosarcoma intestinal está en el intestino, ¿qué pasará? ¿Habrá un peristaltismo normal? No. ¿Habrá obstrucción? ¿Por qué hay obstrucción? Porque el peristaltismo, ¿se mueve o no se mueve esa porción? No se mueve, como está interrumpida, ¿verdad? Ahora, ¿se perforará en algún momento? ¿Hará úlceras? Sí, porque todas las células tumorales o los tumores son friables, es decir, se deshacen, tienen su consistencia muy disminuida, entonces estas tienden a esfacelarse y a poder tener solución de continuidad, o que en otras palabras viene a ser como una herida, se ulcera y empieza a sangrar. Entonces el paciente puede tener una hemorragia digestiva baja también, dependiendo de la altura del intestino se produzca esta tumoración. Entonces, si hay una gran úlcera, esta gran úlcera puede llevar a perforar la pared. Sí, puede perforar la pared, ¿no? Puede llegar a tener problemas bastante graves en el paciente. Y eso ni qué decir de la metástasis, porque todos los sarcomas van a producir cánceres, metástasis sanguíneas, van a tener metástasis sanguíneas. Entonces, si está en el intestino, ya sé, metástasis por vía sanguínea, ¿cuál será el primer órgano de relevo? ¿A dónde puede hacer metástasis este cáncer? ¿A dónde? A ver. Las venas mesentéricas, ¿a dónde van? Al hígado. De la circulación portal. Entonces, acá vamos a ver metástasis a hígado, pulmón, principalmente. Claro que sí. Bueno, no se observa muy bien, pero sí se puede reconocer muy bien las características malignas de todas estas células. Está buscando una mitosis que no encontrado. Entonces ustedes ya pueden diferenciar. Más que todo, si ustedes ven esta imagen de aquí, donde van a ver mucosa, solo esta imagen va a tener este epitelio intestinal. Y luego ven esta pared engrosada, entonces rápidamente van a hacer el diagnóstico de leiomyosarcoma. ¿Ya, chicos? Muy bien. Mieloma múltiple, ahí está, lo van a reconocer rápidamente porque tiene la médula ósea roja, tiene células, tiene tejido adiposo y tiene estas estructuras óseas que vemos aquí. Ahí está. Vemos estas estructuras óseas. Vemos aquí los osteocitos. Y alrededor de ello vamos a encontrar el nicho hematopoyético, es decir, aquí en la médula ósea roja es donde se encuentran todas las células primitivas que van a dar origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Entonces, cuando se produce la mutación y las células plasmáticas empiezan a proliferar de una manera descontrolada, estamos hablando de un mieloma múltiple, ¿ya? Nosotros cuando se hace el diagnóstico de mieloma múltiple, se tienen que contar 100 células
en un campo microscópico. Entonces lo normal de células plasmáticas que debemos contar es de 0,3%. Uno siempre cuenta 100 células. Y de acuerdo a las células que va encontrando, le va poniendo un porcentaje. Por ejemplo, si encuentro 5 blastos, promielocitos, mielocitos, células plasmáticas. O sea, uno va contando todos los tipos de células que están ahí. En cuanto si clínicamente se sospecha de un mieloma múltiple, pues lo primero que vamos a ver es que para llegar a este estudio, el paciente es una persona adulta mayor de 60 años principalmente, varón, que está caminando y en forma fortuita se fractura un hueso grande, por ejemplo el fémur. Entonces esa clínica de una fractura patológica, sin que haya habido un golpe o algo pesado sobre su cuerpo, indica el toque de fractura patológica, puede ser mieloma múltiple. De inmediato se le hace una radiografía de cráneo o de columna vertebral, y lo que se van a ver son imágenes osteolíticas, es decir, son unas imágenes en donde el hueso en la radiografía normalmente se ve blanco, pero vamos a ver imágenes redondas, oscuras, que se refiere a que los osteoclastos han estado reabsorbiendo hueso de tal manera que le dejan como una imagen bien oscurita, ¿ya? O sea, son porciones donde no hay hueso. Se llama imágenes desacabocadas. Y esto es bastante típico en el cuadro clínico de mieloma múltiple. Además, como ha habido resorción ósea, lo más probable es que se observe hipercalcemia en la sangre, entonces el calcio va a estar elevado. ¿Ves cómo todo va concatenándose, todo va hilándose? Después de ahí, si se le hace la beta-2 microglobulina en el lactato deshidrogenasa, van a estar estos elevados. Entonces, todos son criterios que nos llevan a que probablemente se trate de un mieloma múltiple. Ahora todavía se le solicita la proteína de Vence-Jones. La proteína de Vence-Jones es un examen que se realiza porque esta proteína anómala tiene la propiedad de precipitar de 40 a 60 grados. Entonces, se le dice al paciente que recolecte su orina de 24 horas y una pequeña porción de esa orina se va a calentar. Si nosotros vemos ese fenómeno de precipitación desde los 40 a 60 grados, entonces estamos hablando de que tiene una prueba de Vence-Jones positiva. Pero el gold estándar en este caso para el estudio de estas proteínas y estas cadenas pesadas lo va a hacer la electroforesis. Entonces tenemos todo un paciente que aparentemente tiene un cuadro de mieloma múltiple. ¿Qué es lo que le sigue en el estudio? Le va a seguir una aspirada de médula ósea o de lo contrario una biopsia de hueso. Finalmente van juntos, ¿no? Aspirado de médula ósea y biopsia de hueso. ¿Qué es lo que vamos a ver? En el aspirado de médula ósea es un extendido de así como se ve una melodía, ¿no? Se inyecta una aguja hacia la cresta ilíaca, o el esternón, se toma una porción y se extiende sobre láminas por tarjeta. Y se colorea y luego se cuenta. Como les digo, se cuentan 100 células. Si veo que de estas 100 células veo más del 20% de células plasmáticas, significa que el paciente ya tiene un diagnóstico, que es mieloma múltiple. Ya subía y dice del 5 al 10%, del 10 al 20%, pero el punto de corte siempre es del 20%. El mayor de 20% de células es partidario del mieloma múltiple. Ahora, las células plasmáticas son células grandes, son células que tienen un núcleo excéntrico, así como un ojito, miren. Esto sí es células grandes, núcleo excéntrico, proteínas compactas y plasma bien basótico. Pero podemos verlas de esta manera, pero también podemos verla de otra manera. Cuando estas se han malinizado, cambia su conformación. Su núcleo crece tanto que deja de ser excéntrico y se hace pone central, con las características de malignidad que conocemos en todo lugar. Entonces, acá como tenemos una imagen de bajo aumento, vamos a ver los adipocitos y vamos a ver estas células. Estas células son las que han proliferado, no están causando un cuadro clínico. Otra manifestación clínica también cuando la enfermedad está bien avanzada es que al momento de que estas células proliferan, se multiplican, van a reemplazar las células normales del nicho hematopoyético, es decir, van a reemplazar las células que van a dar origen a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos y las plaquetas. Por lo tanto, el paciente va a terminar en anemia, va a terminar en una severa leucopenia, que va a estar muy predispuesto a tener infecciones, y también va a tener displasia sanguínea, porque ya no va a producir ni siquiera plaquetas, o sea que toda la médula ósea está infiltrada por estas células malignas, ¿no?
Entonces, de esta manera se va a ver que el paciente incluso va a tener dolor por el exceso de producción de esta célula. Ahí vemos las espículas óseas una vez más. Entonces, estos rojitos principios son las espículas óseas, que por eso ustedes van a reconocer que se trata de mieloma múltiple y la célula. Entonces, vamos a reconocerlo a pequeño aumento. La célula. Eso sí es. A ver, tenemos que tener mucha imaginación y un poco de fantasía, ¿no? Estamos en la lista X, recuerden que son las células que tienen el núcleo excéntrico. Por ejemplo, miren, aquí vamos a ver esta célula con el núcleo excéntrico para un lado. Acá vemos también con un ojito el núcleo para un lado. Ya, como está muy oscurito, muy quemadito, quizás nos habría que buscar. Por ejemplo, acá también, ¿no? Para un lado. Nosotros vamos a buscar a través de una imagen visual, ustedes pueden verlo un poco mejor, quizás en el internet. Vamos a ver, mieloma múltiple. Aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos que estamos viendo gran cantidad de leucocitos. Se ven por aquí, están más claritos, están quemaditos como lo que tenemos. Pero es una célula grande contra el núcleo excéntrico. El núcleo excéntrico, todo lo que ven en el núcleo excéntrico es el plasmocito, ¿ya? Plasmocitos son plasmocitomas porque todo este componente está conformado por células plasmáticas. Aquí se ve de repente una imagen un poco más cerca también. Se caracteriza por tener un citoplasma bastante basófilo. Una cromatina compacta, pero es una célula bastante grande. Y si este es un linfocito, esta es una célula completamente grande. Esta no podría ser, esto pareciera un mielocito tipo de célula porque el citoplasma es más rosado. En cambio, el citoplasma del mieloma múltiple es bastante basófilo, es bastante azulado. Y de esa manera se puede hacer fácilmente el recuento de 100 células. Y ahí nomás estoy viendo que hay más de 40. Entonces el diagnóstico está acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a mieloma múltiple? Depende, hay de dos tipos, hay cadenas ligeras y pesadas. Eso depende mucho del tipo de cadena que produzca la célula plasmática. Puede ser una u otra, ¿ya? Entonces no se olviden que esta imagen donde haya una espícula ósea, entonces le va a hacer recordar mucho la mieloma múltiple.
Ahora vamos a ver linfomas. Bueno, acá se parece un poquito, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Ven el ojo ven a las células de red de Seller? Bueno, estamos hablando del linfoma. El linfoma en realidad es un grupo grande de neoplasias. Afecta principalmente las células linfoideas, ¿ya? Y nosotros tenemos células linfoideas no necesariamente solo en los ganglios linfáticos. Nosotros tenemos células linfoideas en cualquier lugar del sistema reticuloendotelial. Incluso nosotros podemos ver células linfoideas en las submucosas, ¿no? En todos los tejidos laxos, en realidad, en todos los tejidos conjuntivos hay un linfocito. Y basta que este linfocito haya sido mutado por diferentes biologías, ya sea viral, ya sea por un tóxico, pero se va a movilizar y empieza a proliferar. Entonces, cuando uno habla de linfoma, es un grupo grande que puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. Bueno, si somos más específicos, los linfomas se dividen en dos: los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin principalmente son ganglionares, pero no significa que sean absolutamente ganglionares, es decir, que afecta al ganglio linfático. Y el linfoma no Hodgkin también puede ser ganglionar o extraganglionar, como por ejemplo puede estar en el folículo linfoideo que vemos en el intestino, ¿no? En el colon de repente, ¿sí? En cualquier lugar del sistema reticuloendotelial. Si bien el linfoma de Hodgkin afecta principalmente a los linfocitos B, el linfoma de Hodgkin puede afectar a los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. Hoy día vamos a ver dos linfomas: el linfoma de Hodgkin en ganglio y el linfoma de Hodgkin también en ganglio. Dentro del linfoma de Hodgkin, bueno, clínicamente el paciente, como le digo, si es que desarrolla la lesión en los ganglios cervicales, muchas veces es más notorio, más rápido que a veces en los ganglios inguinales, es en los ganglios periaórticos, o sea, peribronquiales. No sabemos dónde puede presentarse de inicio este linfoma, pero lo más frecuente en nuestro medio es que sea una adenopatía cervical, ¿no? Porque es lo que más vamos a notar. La persona voltea y un ganglio aquí, a veces ni cuenta se da porque el cáncer no duele, por lo tanto son ganglios indoloros. Entonces a veces si nos duele la garganta y aparece un ganglio, una seca, bueno, está bien porque es doloroso, es infeccioso, ¿no? Es reactivo. Pero cuando no duele, ahí es donde tenemos que preocuparnos. Todo empieza entonces a partir de una adenopatía indolora. Puede ser cervical, puede ser axilar, puede ser inguinal, puede ser hasta en el hueco popliteo, puede ser aquí donde sea. Ya yo tenía, por ejemplo, compañeras en mi salón que tenía uno linfoma no Hodgkin en el hígado y el otro tenía en piel. O sea, imagínense, porque en cualquier lado de esa cuerpo puede aparecer múltiples nódulos y hasta se avergonzaban de cómo era el cuadro clínico. Bueno, aparte de las adenopatías, el síntoma B está conformado por tres síntomas principales, como es la fiebre, como es la sudoración nocturna y como es la baja de peso, ¿no? En ambos, el cuadro clínico es similar, pero también esto no es absoluto, ya que esto puede variar dependiendo de dónde está localizado. Por ejemplo, si tengo un linfoma no Hodgkin en el intestino, muy parecido al que al leiomyosarcoma, de repente tengo ahí también un linfoma no Hodgkin, entonces voy a tener síntomas intestinales, ya sea hemorragia digestiva, perforación, quién sabe, no puedo poner mi vida completamente en peligro. Vamos a ver de una forma bien, a grosso modo, que el linfoma de Hodgkin se caracteriza porque tiene las células de la red Stellar, que viene a ser una célula completamente grande, con dos núcleos y con un nucleolo prominente en cada uno de ellos, en espejo, ¿no? Que simula los ojos de un búho. Por eso es que se denomina la célula de la red Stellar. Antiguamente era algo patognomónico, ¿no?
pero ahora se sabe que también no es 100% de células del linfoma de Hodgkin vamos a encontrar estas células. Pero es característico, pero no en el 100% de los casos. Si nosotros hacemos el estudio del ganglio linfático, vamos a ver que este tipo de linfoma afecta principalmente el centro germinativo de Fleming, o sea, cuando empieza el cáncer, más que todos los linfocitos del folículo linfoide que van a estar en el centro germinativo de Fleming. Ahí principalmente. Pero miren, de acá hay tanta proliferación que se ha perdido ya la estructura del ganglio, porque han proliferado estas células. Miren, y junto con estas células de redes Temer hay núcleos en popcorn, no sé si ustedes se darán cuenta. Así como cuando vimos los núcleos de los hepatocitos, cuando vimos el hepatocarcinoma, vemos núcleos en popcorn, ¿cierto? Ahí está. También vamos a encontrar con células también malignas que han incrementado su tamaño de núcleo. Popcorn. Dentro de la clasificación vamos a ver que el linfoma de Hodgkin está el linfoma de Hodgkin clásico, y dentro de ellas la esclerosis nodular es la más frecuente. La esclerosis nodular porque va a haber un estímulo a los fibroblastos para que produzca más tejido fibroso o esclerótico, y de esta manera pueda verse en fases avanzadas de la enfermedad esclerosis. Entonces ahí están las células de Hodgkin. Pero otra vez vuelvo a encontrar, ¿no? ¿Cómo está su nucleolo? Bastante marcado. Ese nucleolo es el que llama la atención en uno y otro lado, completamente rojito. Bueno, si es que le pongo eso, no vayan a estar moviendo las imágenes, ¿sabes? Porque si no, se pierde. Las imágenes se le pone más con menos zoom. No se va a diferenciar. Más panorámico. Ajá. Otro objetivo. ¿A qué te refieres? ¿Más lejos? Otro objetivo. Bueno, también vemos aquí, aparte de las células de redes Temer, vamos a ver las otras células. Recordemos que estas células van a emitir o van a producir bastantes interleuquinas que a su vez van a traer un infiltrado inflamatorio. Es lo que vemos alrededor. O sea, hay una gran hipercelularidad de la. Ya, pero ustedes deben centrarse más que todo en esta característica de la presencia de estas células redes Temer. No sé si tienen alguna otra duda. Doctora, ¿saber de ese tamaño entonces? O sea, la imagen así tal cual. Yo tengo que buscarle una célula bastante característica. Estas son las células de Hodgkin y las células de Popcorn. Esta parece, esta es primera. Hay unas células como Popcorn, y estas son las células de Hodgkin, y las redes Temer son las que tienen el doble núcleo, un núcleo de fermina. Esta tiene que ser, ¿ah? Porque tiene los dos ojitos, ¿eh? Ya, voy a cambiarle al linfoma. También el ganglio.
también es ganglio, también hay proliferación de células, pero la particularidad aquí es que vamos a ver el típico patrón en cielo estrellado. ¿Y cómo es ese patrón en cielo estrellado? Aquí. Significa que vamos a ver estas células bastante proliferadas, pero entre ellas vamos a ver algunos macrófagos. Están ahí. Ahí está. No sé si ustedes pueden verlo. Siempre fíjense que cada una de estas células linfoideas vienen a ser el cielo porque son más oscuras. Pero estas células, estos macrófagos, voy a buscar otro campo, ¿ya? En donde estamos conservaditos, le da como la luminosidad, como si fuera la estrella, ¿no? Por eso se llama el patrón en cielo estrellado. Tres, pero todo. No, media hora por día. ¿Por cuándo? Miren, acá tenemos un linfoma no Hodgkin intestino. ¿Ven que este es el epitelio intestinal? Ese es el linfoma no Hodgkin. Pero ahí subía que dice ganglio linfático, ¿verdad? Sí. Y entonces no hay que confundirlo, lo voy a separar. Esto tiene que ser los dos ganglios linfáticos. Acá tenemos un ganglio linfático. Está destrozado este ganglio linfático porque no se lo tiene el detalle. Bueno, hay características distintivas entre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin es exclusivamente ganglionar, pero también la afectación de los ganglios es mediastinal, es decir, la línea es de la línea media del cuerpo, es axial, como dicen, ¿no? Más que todo puede ser adenopatías, aquí hay ganglios, pueden estar ganglios cervicales, ganglios traqueobronquiales, ganglios paraórticos, de todo lo que es la línea media. Mientras que el no Hodgkin, ese sí puede ser otros tipos de ganglios ya de repente en otros lugares, o también el crecimiento es desordenado, mientras que el avance en las adenopatías es ordenado, en el caso del linfoma de Hodgkin, en el no Hodgkin es desordenado, es aleatorio. En el linfoma de Hodgkin generalmente no se afecta el anillo de Waldeyer, mientras que en el linfoma de Hodgkin sí se afecta el anillo de Waldeyer. Cuando digo que en el linfoma no Hodgkin es extraganglionar, entonces puede haber en cualquier lugar de nuestro organismo donde haya tejido linfoideo, como por ejemplo el intestino, el hígado, el vaso, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos decir de diferencia? Que el linfoma de Hodgkin es bimodal, es decir, puede afectar a un grupo de jóvenes de 15 a 35 años y el otro pico es mayor a los 60 años. En cambio, el linfoma no Hodgkin mayormente afecta a las personas más de 60, mayores de 60 años. Entonces, hay diferencias distintivas. Microscópicamente también, ¿no? Con las células de Revers Stenberg, en el de Hodgkin, mientras que en el no Hodgkin no hay células de Revers Stenberg. Doctora, el no Hodgkin es el más frecuente. Así es, el no Hodgkin es el más frecuente. El Hodgkin, muy bien.
esta característica distintiva. Ahí está, miren, ahí está su patrón de cielo estrellado, es mucha imaginación, hay áreas claras, están a las claras, pues áreas claras que son los macrófagos, y esto da la impresión de que estas sean estrellas, mientras que las células, los linfocitos están aquí bastante oscuritos, y eso es lo que diría que es la noche. A ver atrás. Bien, no, ya, lo que les había mencionado, por ejemplo, la clínica, la neuropatía, las distintas hormonas y la mayoría de cánceres, incluidas las leucemias, usan con hepatos plenomegalia. No se olviden ya, hepatos plenomegalia. En realidad, todas estas vienen a ser células malignas. Todas vienen a ser células malignas, incluyendo las células grandes y también las células pequeñas. Hay invasión subcapsular porque cuando tenemos el ganglio linfático completamente en un tejido de la biopsia completo, ahí podemos ver las partes del ganglio linfático, vamos a ver la cápsula, el seno subcapsular, vamos a ver el espacio ganglionar, tiene dónde está la corteza, dónde está la médula. Pero aquí no lo vamos a ubicar bien porque vamos a ver que ha perdido la arquitectura. Ahí está la cápsula. No hay seno subcapsular, es un espacio que hay entre la cápsula y el ganglio en sí. No hay todo, hay un desorden completo. Entonces, para que ustedes no se confundan, yo no le pongo celda de red Stenberg y es una estructura ganglionar, entonces es linfoma no Hodgkin, ¿cierto? También podría ser así nada más, le pongo una porción del ganglio linfático y ahí ustedes van a saber que si no ven las celdas de red Stenberg, entonces es linfoma no Hodgkin. ¿Y pongo esta pregunta no le pongo? Sí, porque tiene bastante información, ¿eh? Como que ustedes vean y puedan responder. Tiene bastante información. Para bastantes preguntas, síntomas, causas. Ya. También nos hemos olvidado las causas, ¿no? Vamos a ver quién causa el linfoma. Pues principalmente hay agentes biológicos, como por ejemplo los virus de VIH, el HTLV, ¿qué más? Virus del Epstein-Barr. Tenemos varios tipos de virus que pueden ser homogénicos y causar linfomas. También, por ejemplo, el Helicobacter pylori también, ¿no? Porque el Helicobacter pylori va a producir el linfoma gástrico. Entonces, vemos que virus y bacterias van a estar involucradas en la transformación al linfoma. La radioterapia, la quimioterapia, algún compuesto carcinogénico como el arsénico, el cloruro de vinilo, que son altamente cancerígenos, también pueden inducir a que la persona desarrolle este tipo de cáncer. ¿Ya? Muy bien, chicos. O sea, el linfoma no de Hodgkin atraviesa la cápsula. No, el linfoma de Hodgkin es ganglionar.